El principal problema del funcionamiento de esta fiscalía es la discrecionalidad de una autoridad. ¿Por qué Fiscalía Ambiental? Porque, y eso es otra cuestión que tiene que ver con Mancera nuevamente, Miguel Ángel Mancera, ya en el año 2008, cuando él había sido procurador del entonces Distrito Federal, incluyó al despojo dentro de la materia de los delitos ambientales. Fue como un cambio previo sin el que no hubiera sido posible la existencia de esta fiscalía hoy. Entonces fue la materia en donde se fortaleció esta capacidad. Para esta Fiscalía Ambiental y, bueno, pues hay que hacernos muchas preguntas. Actualmente en esta administración y desde que estaba en campaña para jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ponía especial atención a la corrupción que se había dado en el tema inmobiliario en la Ciudad de México. Y no nada más en lo que ahora está acusando, que bueno, hay procesos abiertos y han señalado precisamente al gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero al final del día los mecanismos discrecionales y de despojo continúan hoy en día. Y digo, y hay que hacerse muchas preguntas, porque si las autoridades actuales estaban poniendo como foco rojo mecanismos de corrupción en el tema inmobiliario en ese sexenio, pues también es un ingrediente a considerar en todo este contexto, ¿no? Sí, la discusión es que hay una discusión muy grande que se ha dado en los últimos años sobre el tema de la corrupción inmobiliaria, de la gentrificación, de la expulsión, pero ninguno había llegado a hablar de cómo se hacen del suelo de la ciudad para construir, porque pues obviamente el centro está ocupado por gente. Entonces, uno de los fenómenos que estamos viendo con este mecanismo es que despojan, sacan a la gente, ¿y qué hacen con ese predio, con esos edificios? Cambia de manos. Y lo que hemos visto en los casos que hemos reporteado, o quedan abandonados, o sea, digamos, no hay una... Si la persona está denunciando que fue despojada, querría recuperar su casa porque allí vivía, pero no lo hacen. En ninguno de los casos que hemos visto ha sido ocupada nuevamente. Y la mayoría son demolidos para construir nuevas cosas o de forma irregular, como en el caso de Cuauhtémoc 166, donde los vecinos lograron, denunciando frente a la alcaldía, frente al INVAL, frente a otras autoridades, y evidenciaron de que toda esa demolición se hizo sin permiso, que ese edificio no se podía tirar. ¿Llegaron a demoler el edificio? Está parcialmente demolido, ahora está clausurado, pero tampoco hay respuesta de qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Hay algún mecanismo? Bueno, por lo pronto los vecinos, en este caso, lograron pues frenar la conclusión de la demolición, ¿no? Y está esto como en el limbo, digamos, ¿no? Sin embargo, se quedaron sin casa, los sacaron. ¿Hay algún mecanismo para defenderse de cualquier tipo de abuso de autoridad o corrupción que se esté dando con estas facultades que se han otorgado a la Fiscalía Ambiental? Los únicos espacios donde ellos han logrado hacer denuncias son dentro de la propia Fiscalía en la cuestión de asuntos internos. Dios. Llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Las fiscalías en general, qué poder y qué desastre, Eliana, hay que decirlo, son focos rojos en este país de lo que está sucediendo, pero además todo llega a ellas. Sí. Todo llega, cualquier investigación periodística al final del día llega a la fiscalía, que se convierte en juez y parte, porque están metidos. Sí, en este caso es evidente como esa falta de control habilita la arbitrariedad. No sabemos por qué, pero se toman decisiones sin mucha explicación, sin que la persona se pueda defender. Y lo peor, creo, del mecanismo es lo que mencionaba en algún momento, que es penalizar algo que en realidad es un conflicto social. Digamos, la única manera de poder salir de esto sería despenalizando, llevando a un espacio donde la gente pueda hablar, defenderse, que realmente se considere si hay derecho o no, y ver la situación de una manera mucho más global y no solo desde la idea de las mafias invasoras, que existen pero que no están siendo debidamente investigadas porque muchos recursos están yendo
contra estas personas. Para variar, no se está utilizando todos los recursos legales para atacar a la delincuencia que existe, sino para atacar a la sociedad, a las personas que viven también en condiciones muy precarias y que tienen menos posibilidades también de defenderse y llegan con todo el poder, en este caso, de una fiscalía que no les da opción, porque hemos visto también las imágenes de comunidades enteras y comunidades además que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad. Sí, exactamente. Nosotros hemos señalado que, digamos, las personas que han sido afectadas por este mecanismo pasaron de ser beneficiarias de una política social donde el gobierno las entendía como gente a la que había que apoyar para que tuviera una vivienda digna. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo quiénes? Casi todas las que están vinculadas al Instituto de la Vivienda. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México fue creado como una herramienta para brindar vivienda a las clases medias bajas. Originalmente era el gran promotor de las organizaciones de vivienda que hoy son criminalizadas. O sea, digamos, la forma de acceder a la política social era organizándose y apelando a que el gobierno interviniera en una cuestión que ya desde los 90 se veía que la presión inmobiliaria iba a ser muy fuerte en esta ciudad y que si el gobierno no interviene es como una pelea de David contra Goliat, digamos. A veces lo que le ha pasado a estas personas es que desde la autoridad se les dice es un problema entre particulares, cuando en realidad la diferencia entre estos particulares es muy grande. Son